transmitir. Espérate, ahorita le dices. Ya, ahora sí, ya, va a empezar. ¿Que empiece ya? Sí, que empiece ya. Buenos días. ¿Se escucha? Hola, hola. Buenos días, sí, doctor. Llena un ratito ahorita. Muy bien, vamos a iniciar la clase programada. Bien, vamos a hablar sobre cómo actúan los fármacos, sus mecanismos celulares, ¿no? La excitación, contracción, secreción, regulación de las concentraciones intracelulares del calcio, la liberación de mediadores químicos, ¿no? Bien, en esta parte es importante pues entender que todos los receptores, las señales que tenemos ya forman parte de complejos ya, que fundamentalmente están constituidos por señales químicas que son ligandos ya, y que estos ligandos endógenos, que son las señales químicas, ya, emiten señales que son detectadas por receptores, ¿ya? Y existe una variedad inmensa de ligandos endógenos que se unen en sitios específicos de sus receptores, ¿ya? Entonces, estos ligandos endógenos pueden ser aminoácidos, ¿no? Catecolamina, serotonina, histamina, ¿ya? Pequeños péptidos. Entonces, ya hemos visto que un receptor es una macromolécula, ¿no? O un compuesto proteico, ¿ya? Que une en sitios específicos de reconocimiento, ¿no? Y forma un complejo ligando-receptor, ¿no? Que a su vez modifica pues las funciones de las células que inducen a una respuesta biológica determinada. Entonces, la cantidad de receptores que han sido caracterizados y clasificados muy recientemente, ¿ya? Se encuentra pues en el compendio de la International Human of Pharmacology, la IUPAC. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar ya en esta clase cómo que los fármacos actúan en estos mecanismos celulares, ¿no? Y estos mecanismos celulares llamados pues excitación, contracción, ¿no? Y secreción propiamente dicho. Entonces, al respecto, hay que notar que los fármacos no crean efectos ni funciones nuevas, ¿no? Tan solo se modulan en funciones fisiológicas, ¿no? En el tejido, órgano, diana, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mecanismo de acción, estamos hablando que es un conjunto, ¿no? De acciones que se genera, ¿no? Cuando un fármaco se une, pues, ¿no? A un receptor. Entonces, esto es importante porque puede que de ahí tenga un efecto tóxico, ¿no? O lograr un efecto farmacológico, lo que se quiere, ¿no? Entonces, el efecto va a ser la consecuencia, ¿no? De esta unión, ¿no? Del fármaco y el receptor, ¿ya? Y esto es lo que se mide, ¿no? Entonces, cuando nosotros definimos al fármaco como una sustancia capaz de modificar la actividad celular, estamos afirmando, ¿no? Que el fármaco, cuando se une al receptor
en las modalidades que tenemos, ¿no? Receptores metabotrópicos, receptores unidos a proteína G, con canales de voltaje, etcétera, ¿ya? Va a producir una cadena de reacciones, ¿ya? Que bueno, hasta la célula, pues, ¿no? En la célula estos mecanismos son un tanto desconocidos, pero o bien estimula o inhibe, ¿ya? Los procesos de la célula. Entonces recordamos la naturaleza física de los fármacos, ¿no? Puede ser sólidos a temperatura ambiente, ¿no? Líquidos, gaseosos. También el tamaño molecular depende, ¿no? Y la actividad del fármaco por sus enlaces que forman, sus enlaces covalentes y sus enlaces fármaco-receptor. Todo esto tiene que ver mucho. Incluso, ¿no? La forma isomérica, ¿no? De las moléculas como el fármaco, ¿no? En su posición racémica, dextro o levo, ¿no? Su capacidad, ¿no? De poder hacer un efecto, ¿no? Entonces, en los diseños de los fármacos es importante este aislamiento y caracterización molecular, ¿no? Y hay muchas moléculas, pues, que aún siguen en investigación porque cada vez se van clonando más receptores, ¿no? Comprobando, pues, su actividad biológica. Como bien lo dije, esto está, pues, en la nomenclatura de la Unión, ¿no? Mundial de los Farmacólogos, ¿no? La IUFA. Entonces, siempre que estos receptores reciben, pues, la influencia de sustancias endógenas, ¿ya? Y estas endógenas, por ejemplo, acetilcolina, ¿no? O un neurotransmisor, ¿no? Adenanina, qué sé yo, ¿no? Estos mediadores, ya, llamados, pues, coactivadores, ¿no? Se liberan, ¿no? La célula y tienen, pues, una capacidad de influir sobre la actividad de la otra, ¿no? Como le decía, o inhiben una función de la célula o lo activan, ¿no? Entonces, como órgano blanco, ¿no? Los receptores, ¿no? Son los lugares donde se unen los fármacos. Y de ahí, ¿no? Que son estructuras macromoleculares, ¿no? Porque son proteínas que están, pues, asociados de lípidos hidrocarbonatados y se encuentran, pues, en un gran número en todas las membranas, incluso en el citoplasma y en el núcleo, ¿no? Entonces, los receptores, desde ese punto de vista, se unen al fármaco para modificar respuestas biológicas y producen efectos farmacológicos. Entonces, dentro de estos blancos farmacológicos, ¿no? De naturaleza no proteica, se incluye, por ejemplo, el DNA, que se unen, pues, agentes antitumorales, por ejemplo, ¿no? Ya que se unen, pues, a las subunidades ribosomales del RNA, ¿no? Ahora, dentro de estos blancos farmacológicos de naturaleza proteica, se encuentran también las proteínas transportadoras, o sea, los canales iónicos y enzimas. Y se puede incluir otro tipo de proteínas, como las tubulinas, donde se unen los tumorales, los alcaloides de la vinca. Entonces, ya hablamos de modificaciones de los movimientos de los iones, de cambio de multiprimas, de modificaciones de la producción de las proteínas. Entonces, en este sentido, ¿ya? Muchos fármacos producen efectos en virtud justamente de un receptor
específico, ¿no? Porque hoy en día se sabe la afinidad, ¿no? Mantener intracelulares y extracelulares, ¿no? Que son los receptores, ¿no? Y que parten, ¿no?, la vida de estos fármacos. La verdad son muchos. Entonces, los fármacos, midiendo esta actividad de diversas enzimas, con la TPasa de sodio potasio, de la universidad, por ejemplo, estimula a la apertura de iones, ¿no?, de sodio, potasio, ¿no?, cloro, ¿no? Está bombeando, pues, como se dice, 3 sodios, ¿no?, 2 potasios, ¿ya? Y tiene, pues, la capacidad de unir estos 3 iones en el lado citoplasmático y se hidroliza el ATP, ¿no? De manera, pues, que la ATPasa incrementa la concentración de iones de sodio en el espacio extracelular y los iones de potasio del citosol, ¿no? Entonces, esta ATPasa, ¿no?, en este ejemplo, trabaja como gradiente de concentración, ¿no? Estas cargas que se forman en el exterior de la membrana atraen, pues, a los iones negativos del citoplasma, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, los quelantes que se fijan, ¿no?, diversos cationes, los fármacos que son análogos estructuralmente de sustancias endógenas, ¿no?, y van a formar, pues, falsos sustratos. Además, ¿no?, también existen, ¿no?, fármacos que interfieren en esta actividad de transportadores de ligandos, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas de captación de neurotransmisores, ¿no? Entonces, esto forma parte, como decimos, ya, el transporte activo secundario o cotransportadores, ¿no?, que son, pues, proteínas que transportan simultáneamente 2 o más iones de moléculas. Y es importante destacar que este transporte está acompañado, ¿no?, de procesos celulares como la regulación de la salida del calcio, el transporte de iones a los epitelios, la recaptura de los neurotransmisores en el espacio sináptico, ¿no?, de manera que esta inhibición farmacológica de proteínas, ¿no?, transportadoras tienen usos terapéuticos, ¿no?, por ejemplo, diuréticos, antidepresivos, ¿no? O, por ejemplo, la digoxina regula los niveles citoplasmáticos de calcio. Entonces, por decir, ¿no? Ahora, un receptor farmacológico tiene un requisito básico, ¿no?, que tiene afinidad elevada por su fármaco, que se fija, ¿no?, a una concentración pequeña, hay una especificidad gracias, ¿no?, a la cual la molécula se une, ¿no?, aún sean parecidas, ¿no? Esta afinidad, ¿no?, que se debe a la formación de enlaces entre fármaco y receptor, puede ser de tipo iónico, como ya lo describimos, por las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, interacciones hidrófagas, los enlaces covalentes, ¿no?, que pueden originar interacciones irreversibles. Y de ahí, entonces, que nace el concepto, ¿no?, de agonista y antagonista, ¿no?, justamente de la afinidad, ¿no?, del estímulo y el bloqueo, ¿no?, como bien decía, pues, en el modelo de llave cerradura, ¿no?, de Clark, ¿no?, cuando un fármaco interactúa específicamente, ¿no?, con su receptor, ¿no?, y, bueno, dependiendo de la afinidad, va a tener una interacción, ¿no?, o sea, un efecto farmacológico, o sea, un agonista, por ejemplo, ¿no? Ahora, si es que el fármaco no tiene el poder de modificar esa molécula, ¿no?, en el receptor, ¿no?, entonces, para que se desencadene ese efecto, entonces hablaremos de antagonista. Entonces, esta capacidad
que tiene el fármaco para modificar el receptor y iniciar una acción en lo que se denomina su eficacia, ¿no? Lo lograremos entendiendo ya el efecto del agonista o antagonista, ¿no? Y entonces se denomina agonista, ¿no? Y el que no la presenta, es decir, que se une al receptor y no lo activa el antagonista, ¿no? O sea, no hay efecto antagonista, agonista es que sí estimula, hay efecto. Bueno, se analiza todo esto, ¿ya? En función de los receptores ocupados, hay una eficacia íntimamente relacionada, ¿no? Y esta es una magnitud relacionada en la capacidad intrínseca de un fármaco A, por ejemplo, ¿no? Que genera un estímulo por la otra, ¿no? Dependiendo del total de receptores existentes, ¿no? En un sistema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que todo depende también del número de receptores. Ahora, ¿cómo actúan los fármacos, ¿no? Los fármacos, ya como ya se ha venido hablando en las clases anteriores y discutiendo, ¿no? Actúan pues interaccionando con su diana molecular, ¿no? Y esto va a producir una variación, ¿no? Un efecto biológico. Entonces, existen tipos de mecanismos de acción de los fármacos, ¿no? Los fármacos actúan específicamente, ¿no? Con sus receptores, canales iónicos, sus enzimas, ¿no? Y bueno, muchos fármacos actúan sobre estas proteínas que aún existen. Entonces, estas proteínas que sirven de diana para la acción farmacológica en las células, ¿no? Vamos a describir, ¿no? Que dependen de estos mediados de receptores, por ejemplo, ¿no? Canales iónicos encargados de mediar este flujo eléctrico celular, ¿no? Tenemos ahí canales de potasio cerrados, entonces necesita una despolarización por un aumento del ingreso de calcio, ¿no? Para que se dé, ¿no? Ejerza su efecto en estos receptores que promueven el cierre o la apertura de estos canales, lo cual ocasiona un cambio eléctrico celular, por ende una respuesta en el efecto dependiendo del fármaco. Entonces, estos mediados por receptores acoplados a proteína G que interaccionan como segundos mensajeros, ¿no? O sea, como correceptores, ¿no? Y esto se ha estudiado bastante, ¿no? Porque estos receptores acoplados, pues, ¿no? A proteínas G son, pues, de tipo, pues, que nos va a permitir, ¿no? Que el fármaco ingrese, ¿no? Mediante la activación de esta familia extensa de receptores de proteína G, ¿no? Ahí están anclados, ¿no? Las conexiones, los receptores, los transportes, ¿no? Y la mayoría de estos neurotransmisores son péptidos, ¿no? Totalmente es importante, ¿no? Por ejemplo, describir, ¿no? Toda esta cadena de receptores, ¿no? Ahora, es importante también especificar, ¿no? Ya hemos hablado sobre las proteínas G, ¿no? Que es una gran familia de proteínas de membrana que transmiten el mensaje de la membrana, ¿no? Sus sistemas efectores y generan una respuesta celular, ¿no? También tenemos los no mediados por receptores, ¿no? Los efectos enzimáticos,
por ejemplo, algunas drogas que actúan modificando regiones celulares que son desarrollados enzimáticamente, ¿no? Ya, entonces, es muy importante entender que también la inhibición enzimática como un mecanismo de acción en muchas drogas. Además, también otra forma de mecanismo de acción, tenemos los efectos físico-químicos. Nos referimos a la acción que tienen las drogas, propiamente dicho, ¿ya? Entre sus propiedades físico-químicas, por ejemplo, como amortiguadores, hablamos de buffer, ¿no? Quelación, porque forma químicamente enlaces, ¿no? Pesados, ¿no? Y se queda pues formando un quelato, ¿no? Entonces, en resumen, los mecanismos de acción de los fármacos, por un lado la acción, por un lado el efecto. Y entonces, los fármacos, ya, cuando hay una acción o modifica, ¿no? La permeabilidad de la membrana, y puede ser directa o indirecta, o hay una alteración en el transporte membranal que inhibe pues competitivamente con el sustrato endógeno, ¿no? Y el efecto puede ser pues mediante la interferencia de funciones metabólicas que van pues a una replicación del DNA o síntesis de proteínas, ¿no? O por la influencia enzimática, como veníamos conversando, que actúan como un falso sustrato, ¿no? Hay una inhibición competitiva de un sustrato endógeno. Además, también hay unos receptores de reserva, ¿no? que realizan esta función ocupando, ¿no? E indica un fármaco agonista que puede alcanzar un efecto máximo sin necesidad de ocupar todos los receptores del sistema, ¿no? Esto es interesante porque el concepto de receptores, ¿no? en los fármacos, ¿no? Recién a raíz de los estudios de Dale, ¿no? Y posteriormente Paul Ehrlich, fue quien definió a las dianas farmacológicas, ¿no? A estos receptores, ¿no? De membrana, porque no solamente conocemos en la actualidad receptores de membrana, ¿no? Ahora también sabemos de receptores nucleares, ¿no? Donde están las hormonas y una serie de fármacos, ¿no? De vitaminas, esteroides sexuales. Entonces hay que diferenciar bien entre los agonistas completos, porque no todos son puros, ¿no? que tienen afinidad, ¿no? Son eficaces de producir una baja producción de receptores ocupados, ¿no? Y los agonistas parciales, ¿no? Aquellos que presentan bajos niveles de eficacia y también producen efectos máximos menores, ¿no? Como agonista completo. Entonces el antagonismo irreversible también se da cuando hay una fijación al antagonista del receptor, ¿no? En receptores, por ejemplo, ¿no? Que dependen de su tiempo en el contacto con el tejido, ¿no? Mayor será su magnitud del antagonismo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los agonistas, ¿no? Que activan el receptor para que se emite una señal, o los antagonistas que se unen a los receptores pero no activan la generación de señales, ¿no? Los agonistas, ¿no? Pueden ser totales, parciales, inversos. Los antagonistas pueden ser competitivos, no competitivos, irreversibles, ¿no? Entonces, esto es importante, ya que el efecto que se da en la neurona, ¿no? En las moléculas, efectos pues agonistas, por ejemplo, inhibiendo, por ejemplo, la monoaminoxidasa, ¿no? Y por lo tanto estimula la liberación del neurotransmisor, ¿no? Inhibe el autorreceptor, el fármaco activa el receptor posináptico, el fármaco bloquea la recaptación, ¿no?
Y como efecto antagonista, por ejemplo, el fármaco inhibe la síntesis del neurotransmisor y ahí induce pues el fármaco al derrame del neurotransmisor y se destruye por las enzimas. El fármaco bloquea esta liberación del neurotransmisor que se une a un autorreceptor y el fármaco se une al receptor postsináptico bloqueando el neurotransmisor. Entonces, el mecanismo de acción de los fármacos ya se da pues por inhibición de las enzimas, por inhibición de las bombas, por activación de las enzimas también. Ya tiene que ver también las acciones físicas, ¿no? La absorción, ¿no? El peso molecular de la droga, su acción osmótica, su reactividad, su radioactividad, miren, todos los factores, ¿no? Acciones químicas, ¿no? Por agentes oxidantes, ¿no? Por ejemplo, efectos, ¿no? Del potasio, ¿no? Quelación, ¿no? Por agentes de metales pesados o procesos metabólicos alternos, ¿no? Las sulfamidas, por ejemplo, interfieren con el metabolismo del ácido fólico en las bacterias, ¿no? O el efecto placebo, ¿no? Interesante también, porque también se da, ¿no? Entonces, estos mecanismos que atraviesan los fármacos en las membranas biológicas pueden ser, y lo hemos descrito, por difusión pasiva, por poros, mediados por transportadores, endocitosis, exocitosis y otros sistemas, ¿no? Entonces hay una difusión en esta bicapa lipídica a favor de la gradiente, ¿no? Sin gasto energético, ¿no? Visto que la velocidad del paso de un fármaco depende de la concentración del fármaco, ¿no? A mayor velocidad, hasta que es igual en estas concentraciones en ambos lados de la membrana, ¿no? Se entiende pues por velocidad de difusión la cantidad de sustancia que difunde por unidad de tiempo. Y esta difusión de primer orden, ¿no? Una cinética de primer orden, se rige por la ley de Fick. Entonces, no olvidar que la mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles y que por lo tanto ya pasan ya en dilución y se encuentran en formas ionizadas hidrosolubles o no ionizadas liposolubles que tienen mayor facilidad de atravesar la membrana, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de ionizado o no de los medicamentos, que depende del pH del fármaco, un 50% del fármaco está ionizado, depende del pH del medio del pK del fármaco, ¿no? Sabemos que el pK y el pH se relacionan a través de la ecuación de Henderson y Hansenbach, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sal o especie básica, ¿no? O ácido o especie ácida. Entonces, esta ecuación, ¿no? se denomina así porque hay una constante de disociación, ¿ya? Que constantemente disocia las bases y que estas concentraciones en equilibrio de ácido o base se conjugan respectivamente. Entonces, los receptores son proteínas transmembrana, ¿ya? Que pueden ser hormonas, neurotransmisores, toxinas, ¿ya? Que cambian esta conformación y ejercen un efecto. Y que está constituido por 4 superfamilias, ¿no? Receptores acoplados a canales iónicos o ionotrópicos, ligados a proteína G o con actividad enzimática, o receptores ligados al ADN. Entonces, ahí tenemos los receptores, ¿no? Estas proteínas y estas familias que son pues porcinasas, proteasas, por canales iónicos, ¿no? Ligados a proteína G, ¿no? Sus factores de transcripción y sus segundos mensajeros, ¿no? Esta unión de fármaco-receptor, ¿ya? Se da pues, ¿no? Por una concentración, por esta afinidad que tiene, una capacidad que tienen los fármacos en fijarse a un determinado receptor
y formar un complejo fármaco receptor, ¿no? Entonces, depende mucho de esta situación. Que usa un laboratorio porque está estrenando. Entonces, tenemos ahí, ¿no?, un canal, un poro, que está permitiendo el pasaje, ¿no?, de un fármaco hacia el interior de la célula, ¿no? Puede ser un neurotransmisor, por ejemplo, en un canal iónico, un glutamato, por ejemplo, la cual va a generar un cambio potencial en la membrana y por ende pues un efecto celular. O también puede ser una hormona, un beta adrenérgico, ¿no?, un receptor beta adrenérgico que está acoplado a un segundo mensajero, una proteína G, ¿no?, que por un lado va a liberar calcio y va a fosforilar esta proteína y de igual manera forma un efecto celular. O directamente el efecto de la proteína mediante fosforilación, ¿no? Por ejemplo, la insulina, que fosforila y produce el efecto celular. O, ¿no?, directamente en la membrana nuclear, ¿no?, del ADN, en la generación de nuevas proteínas. Por ejemplo, tenemos las hormonas esteroideas, ¿no? Son pues los principales receptores y su traducción de señales que tenemos, ¿no? Entonces, estos receptores celulares detectan señales externas e internas, ¿no?, y son de una amplia gama, pueden ser químicos o físicos, ¿no? Esto activan el ligando y el receptor, ¿ya? Y se da pues en diversos tratamientos, ¿no? Por ejemplo, para el asma, ¿no?, para los receptores muscarínicos, etcétera. Entonces, estructuralmente, tridimensionalmente, ¿no?, siempre tenemos como una cola de un amino, ¿no?, terminal, ¿ya?, y un terminal carboxilo, ¿no?, en el intracelular, ¿no? Entonces, esto se ha podido describir gracias a estos modelos, ¿no?, que tenemos, y es necesario pues que el fármaco llegue al lugar de acción, al órgano efector, para que pueda interaccionar, ¿no?, con su molécula diana. Entonces se une a los receptores específicos, lo que da esta interacción de fármaco-receptor a una modificación celular, ¿no?, en las dianas farmacológicas, ¿no? Y producto de todo esto va a haber un efecto terapéutico. Entonces hay mecanismos de absorción de los fármacos por las membranas, ¿no?, que ya lo hemos mencionado,
ya que están ligados a canales, por ejemplo, ligados a canales de calcio, de carmodulina, acoplados a proteínas G, ¿no? Que actúan como segundos mensajeros, que activan la adenilciclasa, ¿no? Y que produce, pues, ¿no? mediante la inactivación de la proteína quinasa, ¿no? O activación, un efecto farmacológico final, ¿no? O al complejo de proteínas G, ¿no? Que actúan también fosforilando en el retículo endoplásmico, induciendo la liberación del calcio para que se libere finalmente y se active, ¿no? O directamente en la membrana nuclear, ¿no? Como sucede con las hormonas, interfiriendo pues en la síntesis de nuevas proteínas, ¿no? O también tenemos en los receptores de tirosina quinasa, ¿no? Los factores de crecimiento que trabajan también con proteínas G monoméricas, ¿ya? Y también actúan en la transcripción de proteínas, ¿no? En la síntesis de proteínas a nivel de RNA. O también con el óxido nítrico, ¿no? La guanilato ciclasa, ¿no? O sintetasa, ¿ya? Que son solubles, ¿no? A esta guanilato ciclasa y va a producir su efecto farmacológico, ¿no? Ahí tenemos los diferentes tipos, ¿no? de moléculas y sus respectivos receptores que van a actuar de nervioso, sistema muscular. Algunos producirán su efecto, algunos no, propiamente dicho. Y la selección, pues, ¿no? de ligandos y sus receptores es una lista enorme, ¿no? Tenemos ahí el ligando, ¿no? El tipo de receptor, la traducción de la señal, ¿no? Como dijimos, ya por segundos mensajeros, produce su efecto celular, o puede ser el efecto de transcripción, produciendo cambio en la expresión de los genes, o también en el citoesqueleto. Entonces, el ligando es importante porque el ligando también, por ejemplo, en los receptores alfa-adrenérgicos, que están unidos al complejo de proteína G. Y es igual, va a producir sus efectos celulares, ¿no? Como ven también aquí en los receptores específicos, ¿no? Va a haber una activación, ¿no? de una fosforilación de las proteínas, ¿no? Y posteriormente, pues igual, estos son los receptores de tirosina quinasa, ¿ya? Va a haber un cambio en la transcripción de los genes, en la producción de nuevas proteínas. Entonces, todo esto, ¿para qué? Para depender, ¿no? que la activación de un receptor, ¿no? es mediado por una acción intrínseca, ¿no? Y la eficacia, pues, ¿no? que es una capacidad del fármaco que tiene, pues, a su receptor y producir un efecto biológico. En ese sentido, existen muchos fármacos, ¿no? que producen este efecto, ¿ya? Y vamos a decir, pues, que presentan afinidad y actividad intrínseca, o es un agonista puro que presenta solo afinidad y actividad intrínseca máxima, o parcial sin nuestra afinidad, pero su actividad intrínseca es menor que la de un agonista puro, o fármaco antagonista que presenta afinidad pero no actividad intrínseca. Aquí tenemos el receptor de tirosina quinasas, que es una familia importante de receptores que realizan transferencia intrínseca del fosfato del ATP, ¿no? Y es un residuo de tirosina, ¿no? de las proteínas. ¿Sí? Entonces, son receptores similares a los PCRG, ¿no? Las proteínas G, que son ligandos.
tenemos ahí algunos modelos de estos ligandos, de inquinasa. Entonces, la parte citoplasmática es un péptido, tiene una actividad específica en moléculas de señalización intracelular, ¿no? Los RTK también pueden fosforilar proteínas efectoras, ¿no? Sus tipos y sus mutantes, ¿no? Los efectos, ¿no? Entonces, los receptores, ¿no? Según los doctores Langley y Paul Ehrlich, que iniciaron, pues, ¿no? El concepto de receptor, y luego, pues, Clark, ¿no? Expuso, ¿no? Ya el efecto de la droga, ¿no? Y su lugar de ocupación, ¿no? Entonces, definimos al receptor como una macromolécula, ¿no? Que está, pues, en la célula, y ahí que puede ser agonista, ¿no? Sujeto, pues, a un cambio, y que esta afinidad, pues, está dada por la habilidad que tiene el fármaco sobre el receptor, ¿ya? Y puede ser una actividad intrínseca y la eficacia, que es, ¿no? La habilidad, ¿no? La sensibilidad que tiene la droga, ¿no? Responsable de una liberación de un receptor. Y por un lado, hemos definido que son agonistas, antagonistas, agonistas parciales o inversos, ¿no? A su vez también, según su sitio de acción, ¿no? Existen receptores naturales que funcionan, ¿no? Y también receptores que funcionan por ligando. Ahora, ¿cómo sucede esta regularización de las concentraciones intracelulares del calcio, ¿no? El calcio fue en muchas oportunidades una de las moléculas, pues, que intervienen en el control de muchas funciones, ¿no? Es famoso, ¿no? Que desde sus principales sus inicios, ¿no? Se demostró que tan solo el agua corriente, ¿no? Según lo hizo, pues, Ringer hace muchos años, demostró que el agua destilada, al preparar la solución en un corazón de ranas aisladas, podían seguir contrayéndose, ¿no? Entonces, de ahí que sale el cuestionamiento al calcio como un regulador fundamental en el funcionamiento celular. Muchos fármacos y mecanismos fisiológicos funcionan directa o indirectamente influenciados por la concentración del calcio. Entonces, ¿no? Existen mecanismos que regulan esta concentración del calcio, ¿no? Y se muestran, ¿no? Las proteínas que participan en esta homeostasis, ¿no? De este cañón en la membrana plasmática, la enzima cerca, el canal de liberación de calcio, el IP3, ¿no? Y las liberaciones celulares del espacio celular. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí el calcio en tres formas, unido a las proteínas, por ejemplo, la albúmina, en complejo, quelado, sustrato, fósforo, o ionizado, que es lo que vamos a ver, ¿no? Que es libre de salir del compartimiento vascular y que participa, pues, en todas las funciones celulares, ¿no? O sea, que el calcio está regulando los procesos de síntesis, ¿no? En sinapsis, en coagulación, en contracción muscular, ¿no? Entonces, cuando hay un aumento de la concentración citoplasmática de calcio, activa varias proteínas, ¿ya? Y una forma de regulación de este ion, ¿no? En la concentración se describe, pues,
que ya con la aparición de técnicas, ¿no? Se evaluaron, ¿no? La actividad del calcio. Y entonces la regulación de la concentración del calcio intervienen pues tres mecanismos, ¿no? El control del ingreso del calcio, de la expulsión del calcio, intercambio del calcio entre el citosol y las reservas intercelulares, ¿no? Entonces, estos mecanismos, ¿no? Controlados por voltaje, ¿no? Van a permitir, por un lado, la contracción muscular de la membrana, la liberación de neurotransmisores, permiten, ¿no? Como ven acá, ya la acción de todo esto, de neurotransmisores, ¿no? La adrenalina, adrenalina, ya, que está constantemente, ¿no? Ligado a una calmodulina que va a ser, pues, formar un complejo calcio-calmodulina en las fibras de actina y miosina a nivel muscular y va a producir pues, la contracción del músculo, ¿no? Vascular. Sí, por un lado, ¿no? Pero antes ha tenido que ser fosforilado por isotor trifosfato adiacilglicerol. Por un lado, se activa una proteína quinasa, C, que va a inactivar, ¿no? el canal de calcio, y por otro lado se activa esta proteína quinasa y va a producir directamente una contracción de muscular. Además también al lado izquierdo vemos el ingreso del calcio superior izquierdo que va a producir una relajación, ¿no? del músculo liso intestinal, ¿no? Entonces el calcio es una molécula, ¿no? que tiene múltiples funciones, ¿no? Y el calcio pues está regulado por ligandos, ¿ya? Y existen canales, tipos de canales, según su estímulo permite el ingreso del calcio, ¿no? Que pueden ser de tipo voltaje dependientes o receptores dependientes, ¿no? O también estos fármacos denominados antagonistas de calcio, ¿no? Que se fijan en estos canales que interfieren que ingrese el calcio. Entonces, de manera que, ¿no? En la secuencia de la fosforilación de la adenil ciclasa, vamos a ver, por un lado, una inactivación de la proteína quinasa, ¿ya? Y eso da por consiguiente, ¿ya? Funciones en la liberación de la secreción de la amilasa, de las glándulas paratoideas, o en la secreción de la urinina, ¿ya? En las células extragranulares renales, ¿no? Por otro lado, también esta proteína quinasa A activa, ¿no? Va a producir un ingreso del ion calcio, ¿ya? Y a su vez, ¿no? Va a unirse con otras proteínas, por este caso, ¿no? Con la troponina, el complejo de troponina calcio, y va a producir en el sarcolema, ¿no? Una contracción en el miocardio. Sus tipos y funciones de los canales de calcio, ¿no? Dependiendo de voltaje, trifosfato, agotamiento, ¿no? Característica, localización y efectos farmacológicos, ¿no? Principales. Entonces, el calcio, recapitulando, se une a las proteínas, la albúmina, ionizado, que es libre en el compartimiento vascular y participa de todas las funciones celulares, en complejos quelados, ¿no? Como sustancias, citrato, fósforo. Entonces, es importante entender que el calcio, ¿no? Hay por absorción intestinal, que es producto de la dieta, donde proviene la ingesta de la leche, derivados lácteos, etc., ¿no?
es un regulador de la absorción intestinal, ¿no? Es el calcitriol. El metabolismo óseo, ¿no? Saben que el hueso es el principal depósito de calcio, ¿no? Un 5% del hueso cortical y un 30% trabecular, ¿no? Los osteoblastos pues, son células que necesitan esto. Y el metabolismo renal, que es la vía importante de eliminación de calcio en el organismo, ¿no? Que es regulado también por estos mecanismos de filtración glomerular, reabsorción y la absorción del túbulo distal, ¿no? Entonces, los canales de calcio son proteínas oligoméricas que permiten el ingreso de estos iones al citosol. ¿Y esto qué hace? Que aumente la concentración del calcio en el intracelular, ¿no? Y se dé pues el efecto deseado, ¿no? Y al abrir este flujo selectivo de canales de calcio a través de su poro, ¿no? Que hay una variedad de, ¿cómo se dice?, de procesos en el cual está pues incluido el calcio, ¿no? Contracción muscular, secreción de neurotransmisores, expresión génica, modulación, excitación de la membrana, etc. Todos los canales de calcio constituyen un enlace fundamental entre las señales eléctricas de la superficie de la membrana y que van a producir respuestas bioquímicas, ya que todo esto juega un papel importante en muchos procesos fisiológicos y fisiopatológicos. En resumen, ¿no? Su función, transmisión de impulsos nerviosos, contracción muscular, activación de genes, su clasificación, ya hablamos, se pueden dividir también de acuerdo a sus propiedades biofísicas y farmacológicas, ¿no? Entonces estos canales de calcio, ¿no? Ya lo hemos descrito, ya se clasifican por letras del alfabeto, ¿no? T, L, N, ¿no? R. Y su rol biológico, por ejemplo, dependen, pues, ¿no? En el músculo esquelético, y también el clonaje y secuenciación de del DNA ha permitido disponer, ¿no? De diversos canales de calcio que hoy conocemos, ¿no? Se han identificado 5 subunidades, ¿no? Y así, propiamente dicho, se están identificando más, ¿no? Entonces, algunas funciones importantes de los canales de calcio: contracción muscular, secreción de neurotransmisores, ¿no? Crecimiento de neuronas, que es un enlace importante entre las membranas. Cada subunidad está constituido, pues, ¿no? Por un poro, el alfa, que cambia pues el potencial, la beta, diversas subunidades reguladoras auxiliares, y las 2 alfa igual unidas a proteínas del sulfuro, donde la cual tiene funciones esenciales, a diferencia de los canales de sodio, que no se inactivan bruscamente, ¿no? Y pueden proporcionar un ingreso mantenido de respuestas despolarizantes de larga duración. Sus tipos de canales, ¿no? Y su formación de los canales, sus funciones, ¿no? Entonces, el calcio, bueno, forma un nexo de traducción de señales entre la despolarización y la activación eléctrica, ¿no? Hablamos de la contracción muscular, secreción, expresión génica. Su conductancia y corriente es larga, ¿no? Esto será porque participa en procesos de contracción o de secreción de respuestas despolarizantes, largas o estables, ¿no? Y también en procesos como la expresión génica, ¿no? Formulaciones del calcio que tenemos participan en homeostasis, ¿no?
ingresa al citoplasma y desde ahí se liberan las organelas o depósitos intracelulares. Y finalmente vamos a ver los mediadores químicos. Existen una variedad inmensa de mediadores químicos, como ven, que están regulando las diversas funciones, ¿no? Inhibiendo, fármacos que inhiben, ¿no?, su captación, fármacos que aumentan su liberación, ¿ya? Y pocos fármacos que bloquean esta inactivación del receptor, ¿no? Bloqueamos de la recaptación. Y más son los fármacos que activan las sustancias transmisoras, ¿no?, la acetilcolina. Pero también hay muchos fármacos que también activan estos agonistas o bloquean estos antagonistas receptores, como ven. Y no solamente son moléculas proteicas, también son hormonas endocrinas, ¿no? Por ejemplo, la insulina, el cortisol, o locales, la histamina, la serotonina y las prostaglandinas, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar. Porque también los fármacos inhiben enzimas, ¿no? La monoaminoxidasa, la ciclosinasa, ¿no? Y inhiben también los procesos de transporte, canales iónicos de calcio, ¿no?, canales de sodio, transporte activo, sodio, potasio, TPase. Entonces, estos mediadores químicos llamados autocoides son un gran número de sustancias endógenas y sus efectos farmacológicos diversos participan en muchos procesos fisiológicos, ¿no?, y fisiopatológicos. Tenemos entre los principales la histamina, los eicosanoides, la serotonina, ¿no?, factores de agregación plaquetaria, citoquinas, óxido nítrico, ¿no? La histamina, producida por las células mastocíticas, ¿no?, tienen acciones, pues, de contracción de los músculos lisos, relajación de vasos sanguíneos, estimulación cardíaca como mediador de reacciones alérgicas e inflamatorias, ¿no? La histamina se libera, pues, de las células cebadas y su liberación, ¿no?, como mediador y sus reacciones fisiológicas en las células de los mastocitos, ¿no?, su degranulación se debe, pues, a que hay factores de crecimiento, factores, ¿no?, celulares, macrófagos, granulocitos, fibroblastos, factor de crecimiento integral vascular, proteasas, citasas, histamina, ¿no?, que actúan, pues, en la remodelación tisular, en la permeabilidad vascular, ¿no?, leucotrienos, ¿no?, en la broncoconstricción, citoquinas y quimioquinas, ¿no?, el interferón gamma, factores de necrosis tumoral, macrófagos, interleuquinas, que actúan, pues, como proantiinflamatorios responsables en la regulación inmunológica. Entonces, la histamina se utiliza también para pruebas funcionales y como agonistas de acciones de la histamina tenemos los antihistamínicos de primera generación, H1, o como los antihistamínicos, ¿no?, H2. Los eucosanoides, que son las prostaglandinas, y hay toda una cascada de prostaglandinas, de prostaciclinas, tromboxanos, leucotrienos, lipoxinas, que forman parte de la cascada del ácido araquidónico por una vía de la lipoxigenasa, ¿no?, al lado izquierdo, formando, pues, los leucotrienos, ¿no?, y por otra vía selectiva de los inhibidores COX, ¿no?, en los AINES, ¿no?, en la síntesis tromboxano por las prostaglandinas, ¿no?, que ambos son vías metabólicas, ¿no? Entonces, en la función de la ciclooxigenasa, por ejemplo, su efecto se ve, pues, ¿no?, en los AINES, ¿no?, que inhiben esta ciclooxigenasa, pues, inducible, ¿no?, de la COX-1, ¿no?, que es la constituir, ¿no?
y a su vez también va a bloquear, ¿no? Por ejemplo, y producir efectos adversos, ¿no? La acidez gástrica. Entonces, el conocimiento de las prostaglandinas no es que solamente participa a nivel cardiovascular, sino que participa en muchos procesos fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, en el sistema reproductor, ¿no? La dismenorrea facilita el trabajo de parto, la contracción uterina, ¿no? La permeabilidad del conducto arterial fetal a nivel cardiovascular y renal, en el mantenimiento del flujo sanguíneo renal, mantiene la diuresis a nivel gastrointestinal, protegiendo la mucosa, ¿no? Citoprotección. También estimula la agregación plaquetaria, los tromboxanos, efecto antiagregante plaquetario, las fosfaciclinas, aumento del tono bronquial, el aumento de la temperatura corporal, y es uno de los mediadores más importantes de la inflamación. Sus usos, como ya bien dijimos, citoprotectores en la mucosa gástrica, produce abortos, facilita el trabajo del parto. Dentro de los antagonistas tenemos los AINES, que tienen todas estas funciones, ¿no? Agregante, analgésico, antipirético, antiinflamatorio, ¿no? Entonces, el efecto antiagregante que tienen a nivel, ¿no?, de la inhibición de la COX-2, ¿no?, que puede ser, pues, intraproducente, ¿no? Otra molécula tenemos la angiotensina 2, que forma parte del sistema de renina-angiotensina, la aldosterona, que son uno de los principales reguladores de la presión sanguínea y de la hemostasis hidroelectrolítica. ¿En dónde se ubica? Se ubica, pues, en el corazón, los pulmones, el cerebro, ¿no? Es un potente vasoconstrictor, ¿ya? Está asociada, pues, a la angiotensina 2, ahí tiene sus receptores, ¿no?, en la cual es un complejo que promueve la adhesión celular y la síntesis de la matriz extracelular, ¿no? Sus aplicaciones en el sistema renina-angiotensina, ¿no?, los IECA, los ARA, disminuyen la presión arterial, ¿no? Entonces ahí vemos cómo actúan, ¿no?, los fármacos, ¿no? Por un lado, pues, la vasodilatación, que van a formar, pues, moleculitos inactivos, ¿no?, y la vasoconstricción. Por ejemplo, tenemos los inhibidores de la ECA, ¿no?, que disminuyen la hipertensión arterial, mejoran la insuficiencia cardíaca, ¿no?, retardan la progresión de nefropatía en diabéticos. Tenemos la serotonina, que también se localiza en el tracto gastrointestinal, en la sangre, en el plexo mientérico, en la periferia del sistema nervioso, ¿no? La serotonina se tiene bien claro, ¿no?, su importancia en sus roles de trastornos como la migraña, depresión, ansiedad, ¿no?, el síndrome carcinoide, ¿no?, células tumorales enterocromofines, ¿no?, y la importancia, ¿no?, como antagonistas, como antidepresivos, ¿no? Antidepresivos, ¿no?, ahí tenemos como antagonistas la nitroglicerida, ¿no?, la ciprofloxacina, como antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina y que aumentan esto, ¿no? Y la gran familia de receptores, ¿no?, de serotonina que trabajan directamente, pues, ¿no?, en la liberación y producción y liberación de transmisores y crecimiento, ¿no?, en las neuronas. Otros mediadores, podemos seguir hablando, que producen vasodilatación. Tenemos a la bradiquinina, ¿no?, aumenta la permeabilidad vascular, está descrito también en los mecanismos de dolor, su excesiva producción produce trastornos gastrointestinales, secreción nasofaríngea, rinitis alérgica, ¿no?, participa en los mecanismos del dolor, en pancreatitis aguda, ¿no?, y entonces ejercen, pues, su acción interaccionando con receptores, ¿no?,
B1, B2 acoplados a proteína G. Y esto va a producir vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Entonces, tenemos vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, estímulo de las terminales nerviosas de dolor, estimulación del transporte iónico epitelial, contracción del músculo liso. Aplicaciones clínicas, ¿no?, diversas, ¿no?, en todas las especialidades. Resumen, tenemos acá la histamina, la serotonina, la angiotensina, las prolicininas, las prostaglandinas. Muy bien, jóvenes, espero entonces poder haber llegado pues a buenos términos, ¿no? Entonces, lo único que queda es que todos, por favor, por el tiempo, toman una foto, los delegados del A, del B y del C, ¿no? Contabilizan en sus respectivos grupos y me pasan la lista. ¿Bien? Muchas gracias.